Nutrición y Cáncer. Servidora Rubí Jiménez Fuentes, para los compañeros que no me conocen, y de la materia de soporte nutricional por el maestro en Ciencias de la Salud, Obed Solís Martínez. Bien, voy a empezar con la definición de cáncer. En el siglo IV a.C. se encontró con el origen etimológico de cáncer gracias a Hipócrates, y él relacionó el término cáncer con carcino o carcinoma, y en griego estas palabras hacen referencia al cangrejo, y esto puede ser por la forma en que los tumores se expresan con muchas manos, digámoslo así. Como definición, el cáncer es el resultado de la proliferación no controlada de un grupo de células, y estas posteriormente y como estrategia de supervivencia adquieren cierta capacidad invasiva que les permiten migrar o colonizar otros tejidos u órganos. El cáncer está dentro de las primeras causas de defunción en el mundo, siendo también cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, infecciones respiratorias, EPOC y cáncer. Y aquí quiero recalcar que el cáncer no es una enfermedad única, más bien es el conjunto de más de 100 alteraciones que se relacionan entre sí. Los tipos de cáncer se va a clasificar de acuerdo al tejido a partir del cual las células cancerígenas se están originando. Y los tratamientos disponibles, el pronóstico es diferente pues en cada uno de ellos, así como también el pronóstico de acuerdo a qué tan avanzado esté. De manera general, según el órgano afectado, los cánceres toman distintas formas que permiten su clasificación. Si son células de tejidos de superficie, por ejemplo de la piel o células epiteliales, pueden ser cáncer de pulmón, como ejemplo, cáncer de mama, de colon, de hígado, y a estos se le denominan carcinomas. Si las células cancerígenas están afectando tejidos linfáticos, como las células precursoras de células sanguíneas, estamos hablando de leucemias o linfomas. Y si estamos hablando de células de tejidos de origen mesodérmico, como huesos, cartílagos, vasos sanguíneos o músculo estriado, estamos hablando de sarcomas. Y bueno, la oncogénesis. Como sabemos, las células tienen su información en el ADN, y que es como su código fuente, y la programación que da también la expresión de la programación de las células, es decir, el ADN le dice a las células quiénes son, cuáles son sus funciones y cómo deben comportarse. El ADN pues tiene toda esta información genética, y también pues ya la conocemos, tiene esta forma de doble hélice, y los segmentos pues se llaman genes. Son segmentos de este ADN. Entonces, sabemos que de manera normal las células crecen, hacen su función y se dividen al mismo tiempo para formar nuevas células a medida que el cuerpo las va necesitando. Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren y se van a reemplazar por otras células nuevas, y a este proceso se le llama apoptosis. La apoptosis pues es por definición un mecanismo ordenado de destrucción o de muerte programada, pero este mecanismo de apoptosis se ve alterado cuando el paciente tiene cáncer, y es cuando se producen daños, y estos tumores o estas células cancerígenas van a proliferar de forma desenfrenada y alterada para formar el tumor. La oncogénesis, como definición, es un complejo proceso dinámico en el que interviene un elevado número de variables y se desarrolla a lo largo de múltiples etapas temporales y espaciales.
El proceso de oncogénesis tiene 3 etapas. La primera es la iniciación. Esta iniciación a la vez se divide en inmortalización y transformación. La segunda etapa de la oncogénesis es la promoción y la tercera etapa es la progresión. Aquí podemos ver de manera gráfica las etapas de la oncogénesis, la iniciación, la promoción y la progresión. En la iniciación pues hay un daño al ADN y después está la proliferación. La literatura marca que cuando estamos en la etapa de promoción todavía puede ser reversible, pero una vez que estas células cancerígenas, pues como mencionaba en la diapositiva anterior, se empiezan a multiplicar de manera desenfrenada y de acuerdo a muchos factores que ahorita también vamos a ver, pues se da la progresión. Y esto podemos terminar en una metástasis afectando a diferentes órganos. Algo muy importante es que las células cancerígenas tienen ciertas características biológicas que son invasivas, tienen la capacidad de angiogénesis y de metástasis. En la invasividad determina la diseminación local de las células tumorales y se van a infiltrar y afectar estructuras y tejidos vecinos. En la angiogénesis hace posible, por un lado, aportar nutrientes necesarios para el crecimiento del mismo tumor y por otro lado, diseminar ese tumor a órganos vecinos. Y la metástasis supone el establecimiento de focos tumorales con crecimiento autónomo y también a distancia del tumor primario. Y estas 3 características fundamentales de las células cancerígenas pues suponen la adquisición de un genotipo extremadamente muy complejo y variable que puede afectar al paciente. Entonces, de manera brevemente, aquí está la célula mutante. Es como va creciendo, primero pues tumor benigno y se va haciendo la angiogénesis, vuelvo a repetir, con el objetivo de aportar nutrientes a la propia célula y favorecer su crecimiento desenfrenado y poder afectar a tejidos vecinos. Bien, existen aspectos ambientales que van a promover esta oncogénesis. De entrada se ha hablado mucho de la radiación, que son capaces de depositar energía a las células y provocar un daño. De este modo se puede producir cierta radiación que lo que va a hacer es alterar el ADN y en este caso, aquí por ejemplo vemos en el dibujo hay una radiación ionizante, desestabiliza a esta molécula y entonces se libera un electrón y se transforma a un radical libre y esto pues daña al ADN. Y estas radiaciones pues hay de diferentes tipos, pueden ser la alfa, la beta, la gamma y la X. El daño, la capacidad de daño pues depende mucho de la dosis, gravedad y del umbral que tengamos también nosotros para recibir este daño. Sin embargo, estos tipos de radiación pues van a provocar un daño al ADN. ¿A qué proceso o qué etapas o cómo lo puede hacer? Puede producir de lesiones, translocaciones o mutaciones. ¿De dónde vamos a obtener estas radiaciones? Aquí quiero recalcar que existen 2 tipos de radiación, la no ionizante y la ionizante. Obviamente la ionizante es la que son los rayos X, los rayos gamma, son las que van a tener mayor capacidad de producir un daño al ADN.
¿De dónde las obtenemos? Pues del material radioactivo, que aunque está muy controlado, no sé si han escuchado sobre el desastre nuclear de Chihuahua hace muchísimos años, pero sin embargo eso nos trajo muchas alteraciones en el ADN. Los rayos X también, los rayos ultravioletas en estas cabinas de bronceado, y estas son las que más nos afectan. Ahora, tenemos otro tipo de radiación que es la no ionizante, que las podemos recibir a través del monitor, del celular, del horno de microondas, de los controles remotos, pero tiene poca capacidad, pero la hay. Nuevamente, en la etapa de oncogénesis, pues estamos expuestos a especies reactivas de oxígeno, o radicales libres, y la producción de estas especies reactivas de oxígeno, pues tenemos muchas fuentes. De entrada puede ser la exposición a radiación, la contaminación, ciertos fármacos, alimentos. A través de nuestra respiración, pues también liberamos especies reactivas de oxígeno, el transporte de electrones, los ácidos grasos, principalmente los trans, y la inflamación secundaria a varias patologías. Entonces, nos van a producir especies reactivas de oxígeno. Entonces, si nos damos cuenta y hacemos un análisis, pues realmente estamos en un ambiente, vivimos en un ambiente de radicales libres. Sabemos que de la misma manera también tenemos fuentes antioxidantes. Recordar que nosotros producimos nuestros propios sistemas endógenos antioxidantes, por ejemplo, superóxido dismutasa, glutatión deshidrogenasa principalmente. Y podemos adquirir antioxidantes exógenos pues a través de vitaminas, minerales, fitoquímicos principalmente. Cuando hay cáncer, pues existe un desbalance entre la producción o la exposición de especies reactivas de oxígeno y nuestro sistema antioxidante. Y cuando gana o pesa más las especies reactivas de oxígeno, pues se produce el estrés oxidativo, y es cuando se desencadenan muchas patologías aparte del cáncer, como diabetes, aterosclerosis, enfermedades intestinales, enfermedades respiratorias, etc. Entonces, usualmente en la revisión de artículos, los órganos que más están expuestos a antioxidantes, pues obviamente ese es el pulmón, es el hígado a radicales libres, es el pulmón, es el hígado y son los riñones. Aparte de la radiación, la carcinogénesis química, en ciertos estudios se detectó a varios trabajadores de ciertas fábricas que aumentaba la incidencia de cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de senos paranasales. Y bueno, con el estudio se dio lugar a este término de carcinogénesis química, y es secundaria a la exposición pues de sustancias como colorantes, tintes, industrias del caucho, pinturas, industrias del cuero, carpintería, principalmente, o la minería. También causa cáncer de pulmón, cáncer gástrico y angiosarcoma por la exposición al cloruro de vinilo. De la misma manera, pues el tabaco es el responsable del 96% del cáncer de pulmón, y también del cáncer de pulmón, pero también del 30% de las neoplasias de bronquios, tráquea, hígado, estómago, leucemias, laringe, riñón, cuello uterino, vejiga, colon y recto, páncreas y estómago. Entonces, el riesgo para las personas que fuman es del 30% de adquirir algún tipo de cáncer de estos órganos. Y es que el tabaco, en 1993 se descubre la sustancia cancerígena, que es el hidrocarburo, específicamente llamado 4,4-benzopireno. Y aparte, el tabaco tiene más de 400 sustancias cancerígenas.
Principalmente, ya mencioné el benzopireno, el metilcolantreno y el dibenzatreno. Nitrosaminas, óxido de etileno, níquel, arsénico y polonio. Pero también tiene todas estas sustancias que provocan cáncer, el metanol, uretano, arsénico, nicotina, butano, polonio, tolueno. Entonces, de ahí las cifras de que el 96% de los cánceres de pulmón pues es secundario al tabaquismo y también es causa del 30% de otro tipo de cáncer. El alcohol se ha relacionado también con el 20% del cáncer de cavidad oral, laringe, faringe, esófago e hígado. El mecanismo no está muy bien establecido. Algunas bibliografías marcan que puede ser por la irritación de la mucosa, que pueda provocar posteriormente la célula cancerígena, y también depende mucho del estado nutricional. Usualmente las personas que tienen un problema de alcoholismo como tal, pues también tienen una desnutrición o un déficit de micronutrientes, y esto basta para que no haga frente a este radical libre. El alcohol como tal también causa alteraciones inmunológicas, los déficits nutricionales y pues el alcohol está muy relacionado con el cáncer de hígado, pero antes de que se llegue a esta etapa de cáncer de hígado, pues hay una disfunción hepática, el cual va a alterar la biotransformación de ciertas sustancias nocivas para posteriormente su eliminación, y también va a alterar la detoxificación. Y todos estos factores pues son carcinogénicos. La dieta también se ha estudiado algunos aditivos como los nitritos, nitratos, porque la literatura también marca que, por ejemplo, los embutidos que son ricos en nitritos y nitratos, una vez que entran en contacto con nuestra saliva, se produce una oxidación y se transforma a nitrosaminas. Y esto pues va a parar al estómago y se ha relacionado con el cáncer gástrico. Por otra parte, pues los ahumados, lo que consumimos ahumado, que son ricos en benzopirenos, que son sustancias cancerígenas que también la contiene el tabaco, pues también se ha relacionado con el cáncer gástrico y el exceso de sal. En las grasas, pues también, ya que estos van a producir cierta inflamación, y por ejemplo, el paciente con obesidad sabemos que vive en un estado inflamatorio de bajo grado, pero de manera crónica, y ese también es un factor condicionante para el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. Hay algunos virus, esto es así como extra, que se han relacionado con el desarrollo de cáncer, ya que pues bueno, han sido estudiados y han contribuido a entender, gracias a esto también, la oncogénesis a nivel molecular. La capacidad carcinogénica se fundamenta en la actividad de protongenes e inhibidores de los genes supresores. Entonces, en enfermedades como leucemias, enfermedades neoplásicas o hepatocarcinoma, están relacionados, por ejemplo, con el virus de VIH, el virus de la hepatitis y algunos retrovirus. Pero bueno, ya después de esta introducción, vamos a hablar sobre las alteraciones metabólicas que nos producen los tumores y el cáncer. Cabe mencionar que el cáncer pues tiene muchos factores que van a llevar al paciente, si no es tratado oportunamente, a una caquexia. Son varios factores que vamos a ver pues puntualmente. Las alteraciones metabólicas. ¿Qué pasa? En los hidratos de carbono va a haber, el tumor va a tener un mayor consumo de glucosa, pero al mismo tiempo va a haber una disminución de la producción pancreática de insulina. Hay algo muy controvertido respecto a esto, puesto que muchos dicen, es que el paciente con cáncer debe tener una disminución de la ingesta de hidratos de carbono porque el cáncer se alimenta de azúcares, ¿no? Así lo dicen.
Pero, por otro lado, también dicen, bueno, aunque no le des azúcar al paciente, la gluconeogénesis no hay manera de frenarla. Entonces, de una u otra manera, el tumor va a adquirir azúcares. Por otro lado, pues también depende del tipo de azúcares que le estemos dando. Sabemos que si son refinados o procesados, pues son prooxidantes, es decir, van a promover la inflamación y por tanto sí puede llevar algún riesgo. Pero lo digo porque de repente hay pacientes que de plano hasta las frutas se eliminan. Entonces, pues aquí hay mucha desinformación. Se ha hablado también mucho de la dieta cetogénica para pacientes con cáncer. El análisis que hice para fines del trabajo y de esta presentación es que donde se pudiera establecer un diagnóstico, un tratamiento favorable es en los glioblastomas, que son los tumores en las células gliares del cerebro. Entonces, en ese sentido, sí puede ayudar la dieta cetogénica. Sin embargo, todos estos estudios se han hecho en especies murinos y pues faltan estudios en personas. Bueno, el tumor también va a traer alteraciones metabólicas en los lípidos, va a disminuir la lipoproteína-lipasa, que es una enzima que participa pues, en la oxidación de los lípidos, va a aumentar la gluconeogénesis, es decir, va a aumentar la lipólisis y la betoxidación, va a haber un cierto descontrol metabólico, va a aumentar los lípidos en sangre y va a disminuir al mismo tiempo la disminución de la lipogénesis. Y es importante entender esto porque pues esto nos va a llevar a la pérdida de masa grasa del paciente. Y una vez que ya el paciente tenga las reservas mínimas de grasa, pues también se va a producir una alteración metabólica en las proteínas. Va a aumentar la proteólisis, al mismo tiempo va a disminuir la síntesis proteica y esto nos va a llevar a una hipoalbuminemia. Entonces, de manera general, las alteraciones metabólicas en hidratos de carbono, lípidos y proteínas, pues van a estar alteradas y esto va a repercutir en el estado nutricional del paciente. Por otra parte, otras causas de la desnutrición del paciente con cáncer son relacionadas con el tumor. Es decir, cuando hay una alteración mecánica o funcional del aparato digestivo, puede ser por una obstrucción mecánica, por alteraciones anatómicas donde el paciente no pueda consumir, alguna lesión o alguna alteración en absorción o digestión. Estamos hablando, por ejemplo, de un cáncer de laringe, de un cáncer de boca, de lengua, de esófago, de estómago y de intestino. Entonces, pues obviamente se va a alterar la absorción de nutrientes. Las alteraciones metabólicas de las que les acabo de platicar y también el tumor va a secretar sustancias caquexizantes. Por ejemplo, el factor inductor de la lipólisis y factor inductor de la proteólisis muscular. Hay muchas sustancias caquexizantes que van a inducir o que son las responsables de que se produzca anorexia en el paciente. Entonces, estas son las causas de desnutrición relacionadas con el tumor y, bueno, muchas veces el paciente secundario a esta secreción de sustancias caquexizantes tiene la presencia de saciedad precoz, trastorno ansioso depresivo, presencia de dolor y alteración del gusto y del olfato. Las causas relacionadas con el paciente, pues aquí entran más sociales y culturales, por ejemplo, hábitos adquiridos por el paciente, causas psicológicas como depresión, causas culturales, por eso de la desinformación que les platicaba hace un momento, y también causas económicas, donde pues el paciente no puede adquirir los alimentos adecuados. Otras causas de desnutrición en el paciente con cáncer son las relacionadas con el tratamiento, ya sea la cirugía que tenga el paciente, la radioterapia o la quimioterapia, que estas al mismo tiempo pues van a tener efectos secundarios que van a repercutir en el estado nutricional del paciente. Y algo que quiero recalcar pues es que hay una inflamación sistémica
La desnutrición relacionada con la enfermedad resulta de la activación de la respuesta inflamatoria sistémica también, lo que produce anorexia, depresión de tejido, pérdida de peso, alteraciones en la composición corporal y la disminución de la capacidad funcional, y esto pues nos da un mal pronóstico. De manera general, aquí vemos las sustancias inflamatorias. También vemos que estas nos causan anorexia, pérdida de peso, fatiga, depresión, nos produce el tumor, la inflamación sistémica, y nos va a dar también por esta vía, pues anorexia, desgaste muscular, alteraciones metabólicas y depresión de masa grasa subcutánea. Regresando a las causas de desnutrición relacionadas con el tratamiento de cáncer, pues aquí va a depender a qué nivel se encuentre la cirugía o se realice la cirugía. Si es de cabeza o cuello, pues evidentemente va a haber alteración en la masticación y deglución, sequedad bucal o serostomía, disfagia o dinofagia o broncoaspiración. Si la resección es esofágica, pues es obvio que va a haber alteración en deglución, reflujo, saciedad precoz. Si es gástrica, lo mismo, pero aparte va a haber síndrome de dumping, mala absorción de vitamina principalmente B12, D, hierro y calcio, e intolerancia pues a los lácteos. Resección de intestino delgado, las alteraciones nutricionales va a ser diarrea, alteraciones hidroelectrolíticas, mala absorción e intolerancia a la lactosa. Si es a nivel colorectal, va a haber deficiencia en la absorción de vitamina B12, magnesio, calcio, sodio y potasio. Si es pancreática, va a haber mala absorción de grasa y también disminución de las vitaminas liposolubles, y también nos puede causar una hiperglucemia, pues por la deficiencia en la producción de insulina. Si es a nivel hepático, de la misma manera hiperglucemia, hiperlipemia, se puede producir una encefalopatía hepática y déficit de vitaminas liposolubles. Y también en vesícula o vías biliares, gastroparesia, mala absorción de grasa, deficiencia de vitaminas liposolubles y alteraciones hidroelectrónicas. En cuanto al tratamiento con radioterapia, pues esta va a depender de la localización de la radioterapia, de la extensión y de la dosis de la radioterapia, así como el fraccionamiento. Si la radioterapia se da en cabeza o cuello, puede producir pues la sintomatología como disminución en la secreción salival, náuseas, vómito, alteración en la percepción de sabores y olores, y obviamente si el paciente tiene esta sintomatología, pues no va a querer comer y va a poner en riesgo su estado nutricional. Si la radioterapia es a nivel de tórax, va a provocar disfagia, vómitos, esofagitis, fibrosis o estenosis esofágica. Si es en la parte abdominal alta, náuseas, vómitos, dolor abdominal y anorexia. Si es pélvica, enteritis, diarrea aguda y crónica, fibrosis intestinal. Y si es a nivel de corporal de todo el cuerpo, pues una intensa emesis aguda. Y las relacionadas con el tratamiento específicamente de quimioterapia, pues nos va a provocar mucositis. Por tanto, el paciente va a tener menor ingesta, va a provocar también náuseas y vómitos, va a producir enteritis, y esto nos va a condicionar a una malabsorción también de nutrientes y diarrea en algunos casos, y va a producir alteración en el sentido del gusto y el olfato. Y es que esta mucositis usualmente pues es la irritación de toda la mucosa, pero también mencionaba que va a haber disminución de la secreción de saliva y va a haber disminución en la percepción de sabores. Y esto pues hace que la mucosa esté expuesta y puede condicionar a que el paciente pueda adquirir ciertas infecciones, principalmente micóticas, como candidiasis, y obviamente pues el paciente con candidiasis pues va a tener mucho dolor y no va a querer comer. Todo lo anterior pues nos va a llevar a las alteraciones del estado nutricional del paciente con cáncer. Y si el paciente tiene una desnutrición, desafortunadamente, hablando de cifras, el 80% de los pacientes con neoplasias avanzadas o metastásicas va a caer en una desnutrición.
Y hablando de caquexia, es la causa de muerte de 1 de cada 3 pacientes. Y aparte de todo esto, la desnutrición nos va a llevar pues al retraso en la cicatrización de heridas quirúrgicas con la consiguiente dehiscencia de estas, eventraciones o fístulas, malabsorción por falta de síntesis de enzimas digestivas, potenciación de la inmunosupresión debida al tratamiento y va a favorecer las complicaciones infecciosas, astenia por disminución de la masa muscular, disminución del tono vital, aumento de los síntomas depresivos que también están relacionadas con las sustancias caquexizantes y deterioro de la calidad de vida. La desnutrición más común es el déficit nutricional proteico-calórico, que llamamos kwashiorkor, además de la depresión nutricional de vitaminas y oligoelementos. Los edemas e incluso la anasarca son los principales signos junto con la marcada albuminemia del kwashiorkor. Y bueno, el paciente inició con el cáncer, hubieron muchos factores que condicionaron su estado nutricional, cayeron en una desnutrición y, como dicen las cifras, 1 de cada 3 pacientes caen en caquexia. La caquexia que se relaciona con el cáncer se llama caquexia neoplásica o también lo podemos encontrar en la literatura como caquexia tumoral. Esta caquexia se va a dividir en 3 partes, la precaquexia, la caquexia y la caquexia refractaria. Desafortunadamente, cuando el paciente tiene una caquexia refractaria, pues hay mayor catabolismo. En esta etapa el paciente tiene poca respuesta a los tratamientos y desafortunadamente la sobrevida esperada es menor a 3 meses. En este caso, pues lo único que queda hacer es nutrición paliativa, la necesaria para aliviar la sensación de hambre y sed. Pero bueno, hablando de las fases anteriores, que es precaquexia, es cuando hay una pérdida de peso menor al 5%, anorexia, cambios metabólicos. Y las recomendaciones en esta etapa de precaquexia, de manera general, las vamos a ver más específicas en un momento, son la fortificación, suplementos nutricionales orales y considerar ingredientes antiinflamatorios. En la caquexia, cuando el paciente ha perdido mayor al 5% de peso o cuando su índice de masa corporal es de menos de 20, con una pérdida de peso mayor al 2% o sarcopenia con pérdida de peso menor al 2%, pues estamos en etapa de caquexia. Y aquí también se puede hacer mucho. Podemos tener suplementación nutricional oral, nutrición enteral, con adecuada ingesta de proteína y energía, y también considerar la inclusión de ingredientes antiinflamatorios. Bueno, existen 2 organismos internacionales, que es la ASPEN, que ellos dicen, la ESPEN dice, o clasifica o define más bien a la caquexia con estos criterios de diagnóstico. De entrada dice que la ESPEN dice que la caquexia es un tipo de desnutrición crónica asociado a la enfermedad con inflamación. Y ESPEN dice, si tu paciente tiene, de acuerdo al tamizaje nutricional, NRS, MOST o MNA, un riesgo de desnutrición y que aparte tu paciente tenga un índice de masa corporal menor a 18.5, una pérdida de peso mayor al 10% en tiempo indefinido o mayor al 5% en los últimos 3 meses, combinado también dependiendo el factor edad, y que tenga un índice de masa libre de grasa menor a 15-17 kilogramos sobre metro cuadrado en hombres y mujeres, podemos catalogar al paciente como en estado de caquexia. Por otro lado, la Academia de Nutrición y Dietética Americana, ellos definen a la desnutrición como un estado nutricional en el que la deficiencia o exceso de energía, proteína y otros nutrientes causa efectos adversos medibles en la forma, tamaño y composición de los tejidos del cuerpo, su función y desenlaces clínicos. ASPE nos dice que para que podamos diagnosticar a un paciente con caquexia debe presentar 2 o más de los siguientes signos: insuficiente consumo de energía, pérdida de peso involuntaria, pérdida de grasa subcutánea o masa muscular, acumulación de líquido localizado o generalizado, o en cuanto a dinamometría, que tenga una fuerza de agarre
reducida. Bueno, entonces nosotros nutriólogos nos vamos a enfocar pues a la valoración de estos pacientes a través del proceso de cuidado nutricional o a través del proceso de atención nutricia. Pues hay dos algoritmos, al final de cuentas casi llega a lo mismo. Esto ya lo vimos también con el maestro Obed, que es la valoración nutricional, el diagnóstico nutricional, la intervención nutricional, el monitoreo y evaluación. Y pues varía un poquito, tiene unas variantes de acuerdo a ESPEN, pero pues al final es lo mismo, el proceso de atención nutricia. ¿Cuáles son las herramientas para que podamos evaluar el estado nutricional del paciente? Pues la anamnesis, la exploración física, que incluye pues el peso, frecuencia cardíaca, presión arterial, la existencia o no de edemas, su localización y extensión, los signos de hipovitaminosis, la antropometría, principalmente el peso, la historia de peso para poder determinar el porcentaje de pérdida de peso, el índice de masa corporal, los pliegues y perímetros y los valores bioquímicos. Todos son importantes, pero pues mucho más en paciente con cáncer, la biometría hemática, la albúmina, la proalbúmina y la creatina. Ahora, existen tamizajes o cribados para poder verificar o diagnosticar a los pacientes que tengan algún riesgo nutricional. El más estudiado es la valoración global subjetiva generada por el paciente. Tiene un alto porcentaje de sensibilidad y especificidad para poder detectar estos pacientes. El único inconveniente en la generada por el paciente no se necesitan datos bioquímicos, pero en la valoración global subjetiva generada por el médico o de la forma larga, sí necesita los valores de albúmina para poder clasificar al paciente con riesgo nutricional. Otras más estudiadas pues es el NRS, el MOST, el MNA y el CONUT. Estos tamizajes lo pueden tener en el documento que se adjuntó con el maestro. Este es un screening validada en oncología, es el MST, para poder verificar si el paciente está en riesgo. Son 3 ítems donde se dice, bueno, ¿ha perdido peso recientemente de manera involuntaria? No, o no estoy segura, y se da un puntaje. Si ha perdido, ¿cuántos kilos ha perdido? Y aquí ya más o menos dicen si es de 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, mayor a 15, no está seguro, y también se da un puntaje. ¿Ha estado comiendo mal por falta de apetito? Sí o no, también se da un puntaje. Y dice, si la puntuación total es de 2 o más puntos, pues el paciente tiene un riesgo de desnutrición y por tanto hay que tomar acciones para su tratamiento. Entonces, pues yo creo que no lo hacemos ni en 2 minutos, pero pues son herramientas validadas para poder detectar a aquellos pacientes con riesgo nutricional, poder tratarlos oportunamente para evitar que caigan. O sea, la desnutrición va a ser hasta cierto punto una parte involuntaria. O sea, no podemos hacer nada con las alteraciones metabólicas propias del tumor, pero hay una parte donde sí podemos hacer mucho, que es a través de la alimentación y de las estrategias nutricionales que nosotros llevemos a cabo para el paciente. Los objetivos de dar los requerimientos nutricionales al paciente pues son prevenir el déficit nutricional. Ya vimos que cuando el paciente tiene una fase de caquexia refractaria, el paciente ya se hace resistente al tratamiento quimioterapéutico. Mejorar el estado inmunológico, porque muchas veces de eso depende de que si se le aplica o no la quimioterapia. Depende de la cuantificación de sus células blancas principalmente. Mejorar la tolerancia al tratamiento antineoplásico, disminuir los riesgos de complicaciones y pues mejorar de manera general el estado nutricional y mejorar la calidad de vida del paciente. La nutrición clínica pues puede mejorar los resultados del paciente
Y en cuanto a los requerimientos nutricionales, en cuanto a energía, ESPE nos dice que de 20 a 40 kilocalorías. Bueno, la verdad es que ESPE nos dice de 30 a 35. Algunas otras literaturas o bibliografías nos marcan de 25 a 40, porque dicen, bueno, es que 35 no, hasta 35 no es suficiente porque el paciente demanda mucha energía. Y esto se va a calcular de acuerdo al peso real en pacientes que mantienen peso habitual o el peso teórico en pacientes que presenten obesidad o adelgazamiento o en desnutrición, quiero pensar cómo está traducido, y según el grupo de pacientes, si son adultos mayores, si tienen actividad física, si tienen una desnutrición o si tienen una obesidad, esto es lo que nos recomienda ESPE. En cuanto a proteína, de 1 a 1.5, si el paciente tiene masa muscular conservada. Pero si el paciente tiene una depresión, caquexia, estrés metabólico, de 1.5 a 2.5 gramos por kilogramo al día. Ahorita vamos a hablar sobre los lípidos. Hay recomendaciones específicas. El paciente que ya tiene un tratamiento antineoplásico, como ya mencioné, antineoplásico de radioterapia, quimioterapia o alguna cirugía o propio de la enfermedad, pues va a tener toda la sintomatología que es desfavorable para su estado nutricional. De entrada, el paciente va a tener anorexia, ya vimos los factores propias del paciente, culturales, económicas, del tumor, del metabolismo. Entonces, las estrategias nosotros como nutriólogos que debemos tomar en cuenta de manera general es que deba hacer comidas pequeñas y frecuentes, y esas comidas pequeñas y frecuentes deben ser altas en calorías y proteínas. Es importante pues aprovechar el momento del día en que se tenga más apetito para que el paciente pueda consumir los alimentos, evitar pues omitir ciertos alimentos, si no está contraindicado, pues sí que el paciente tenga un poco de actividad física, pues para que pueda tener esa sensación de hambre. Llevar siempre alimentos o tentempiés o snacks con alto contenido calórico, por ejemplo, frutos secos, galletas o algún tipo de batido. Otra sintomatología que va a presentar pues es la hipogeusia o disminución del sentido del gusto. Y aquí pues es importante o se ha relacionado mucho con la suplementación de zinc. Los pacientes pueden tener un sabor amargo o metálico a ciertos alimentos como la carne o alimentos altos en proteínas. Algunas estrategias de manera sutil y a tolerancia del paciente se puede condimentar con hierbas aromáticas, se tienen que dar pollo, pavo, jamón bien cocido, bueno, jamón no, o a tolerancia del paciente. Evitar las temperaturas extremas y evitar alimentos con olores y sabores intensos como el té, café o chocolate. Algo bien importante, obviamente los tumores que más nos van a repercutir en el estado nutricional pues son los tumores gástricos o a nivel del sistema digestivo, entonces pues es un poco más complicado llevar. Van a tener disfagia y pues hay que ver cuál es la causa de esa disfagia. Si es neurológica, que haya una alteración en la motilidad de la motilidad gástrica, nos podemos apoyar de espesantes, flanes, yogur, miel y natillas, es decir, la consistencia de los alimentos. Si es por odinofagia, pues hay que dar alimentos cocidos, blandos, en forma de puré, evitar alimentos irritantes como picantes, ácidos, fritos o las frutas con cáscara o piel. Si es porque tuvo resección de lengua, pues hay que dar alimentos en pequeñas cantidades y con entrenamiento específico para el paciente. Si es glosectomía completa, si es parcial, pues hay que elegir la nutrición, si es completa, hay que pues preferir la nutrición enteral por sonda, pues en este caso sería por sonda nasogástrica, si es que no existe una contraindicación. Específicamente los espesantes, pues
Aquí hay como que un algoritmo, bueno, pero de manera gráfica, donde pues se da de entrada la alimentación convencional en el paciente con disfagia, pero si va aumentando la severidad, pues nos vamos a ir por la alimentación básica adaptada, y si esta ya no es suficiente junto con la alimentación convencional, pues ya nos tenemos que ir a una nutrición enteral. Los pacientes van a experimentar mucositis, y para esto pues también evitar temperaturas extremas como muy calientes o muy fríos, comidas pequeñas y frecuentes, evitar alimentos ácidos, fritos, amargos, picantes o salados o muy condimentados, que los alimentos estén bien cocidos, que estén blandos y triturados, alimentos proteicos, beber mucha agua para poder mantener humectada la mucosa, y valorar la utilización de suplementos o nutrición oral. Si tienen náuseas y vómitos, hay que igual eliminar alimentos fríos a temperatura ambiente, dar alimentos secos, tomar líquidos en pequeños sorbos durante todo el día y asegurar la hidratación a través de electrolitos, y tomar preferentemente alimentos secos como pan tostado y galletas saladas. Pero pues todo esto son recomendaciones generales y va a depender mucho de la condición, de la situación clínica del paciente. Si tienen diarrea, pues también evitar, por ejemplo, lácteos y derivados, eliminar, ay, perdón, es que quiero estornudar. Limitar alimentos grasosos, evitar alimentos flatulentos e irritantes como el café y chocolate, dar comidas fraccionadas. Se pueden emplear inhibidores del peristaltismo, pues esto ya le corresponde más al médico. Suprimir el aporte de fibra insoluble, comidas voluminosas, alimentos a temperaturas extremas y estimulantes del peristaltismo como el café, té, chocolate, picantes, y tomar preferentemente yogurt, porque el yogur, pues al ser procesado, tiene menor cantidad de lactosa. Arroz, pastas, pescado, pollo, pan tostado, papillas, etc. Si tienen serostomía, pues también mantener hidratadas las mucosas durante todo el día, dar estimulantes de salivación como piña, limonada, gomas de mascar sin azúcar o cubitos de hielo. Son útiles los preparados de saliva artificial y la pilocarpina para estimular la secreción salival. Por otra parte, pues también los pacientes pueden tener estreñimiento, y en este caso pues sería aumentar el consumo de fibra. Son útiles los preparados comerciales con fibra, beber abundante líquido, aportar zumos de naranja y realizar ejercicio físico. Hablando un poquito sobre la alimentación básica adaptada, vuelvo a repetir, empezamos por la alimentación tradicional. Después nos podemos apoyar con la alimentación básica adaptada. La nutrición enteral, si ya no es suficiente, pues nos vamos con nutrición enteral más suplementación nutricional, y pues finalmente con una nutrición parenteral. La alimentación básica adaptada consiste en dietas trituradas de alto valor nutricional o modificadores de la textura o enriquecedores de la dieta, y estas están diseñadas para necesidades especiales. Aquí les traigo de manera general algunos ejemplos. Por ejemplo, dietas trituradas de alto valor nutricional. Aquí son cereales, purés, compotas, que son pues nutritivos. Si el paciente tiene, por ejemplo, disfagia, pues aquí está su alimentación básica adaptada. Hay modificadores de la textura, por ejemplo, agentes gelificantes, espesantes. Aquí hay algunos ejemplos. Enriquecedores de la dieta como proteínas o módulos para necesidades especiales, por ejemplo arginina, o si el paciente tiene estreñimiento, pues va con fibra, un suplemento con fibra. Bien, los objetivos del soporte nutricional, pues ya quedamos que vamos a hacer la valoración del paciente, vamos a hacer el diagnóstico oncológico, el tratamiento oncoespecífico, el pronóstico, el estado nutricional, calcular los requerimientos nutricionales, la duración del soporte nutricional. Y aquí pues va a depender mucho
por qué vía nos vayamos de acuerdo a la valoración del paciente. Depende mucho la ingesta del paciente. Si es menor al 75%, pues mayor, perdón, al 75%, consejo dietético. Si es del 75 al 60, consejo dietético más soporte nutricional oral o suplemento nutricional oral. Si es menos del 60 o 70%, es nutrición oral o por sonda. Y si ya la nutrición enteral es insuficiente, pues nos vamos con la nutrición parenteral. Y la nutrición enteral pues va a depender pues de las condiciones de todo el sistema digestivo, si es funcionante o si no es funcionante, y si es funcionante, desde qué nivel podemos estar trabajando. Algo que se ha estudiado mucho pues son las recomendaciones farmaconutrientes. Se ha estudiado mucho el aceite de pescado y la pérdida de peso, la inmunonutrición como la arginina, los ácidos grasos omega 3, la glutamina y los aminoácidos de cadena ramificada. Lo que se ha estudiado mucho son los ácidos grasos omega 3. Estaba escuchando una conferencia en la semana sobre, no, tal vez la conozcan, Vanessa Fuchs, que ella trabaja mucho con ácidos grasos omega 3 y ha hecho muchos estudios en México con pacientes y pues hacia las conclusiones de acuerdo a sus estudios pues que tienen un efecto en la disminución de la inflamación y y aparte pues otros mecanismos antitrombóticos, detiene también la prooxidación y la proinflamación de todas las sustancias caquexantes. Y también los probióticos, está muy sonado el uso de la glutamina, pero repito, esto pues ya depende del tipo de tumor, a qué nivel esté y qué sintomatología tenga el paciente y qué estado nutricional del paciente tenga. La suplementación con omega 3, si el control de sintomatología es subóptimo o la ingestión dietética es inadecuada, el paciente continúa presentando pérdida de peso y masa libre de grasa, se debe considerar el uso de suplementos nutricionales adicionados con EPA. Ahora, le preguntaban en esa charla a la doctora, o sea, qué tipo de EPA, y ella nos comentaba pues que sí de los alimentos y demás, pero pues para encontrar un suplemento en la farmacia que tenga suficiente omega 3, pues una es complicado y la otra se necesitan dosis muy altas para poder pues tener estos efectos de evitar la producción de proteínas proinflamatorias, el EPA tiene efecto sinérgico con agentes antineoplásicos como el cisplatino, aumenta la peroxidación de lípidos, aumenta la susceptibilidad a apoptosis, aumenta la captación y activación de drogas y disminuye la angiogénesis, que pues recordar que es una característica fundamental de las células cancerígenas, la angiogénesis. Y bueno, todo esto, lo que les acabo de comentar, está resumido en este cuadro que lo pueden encontrar en en el documento que se adjuntó. Y bueno, considero que la nutrición óptima es el golpe más duro para el cáncer. No sé si tengan alguna duda.